que ponga sus manos, una en su mente y una en su corazón, y que le pida a Dios la revelación de la palabra? Vamos, dígale: revélame tu palabra. Quiero entender tu palabra. Yo recibo la palabra a mi corazón, a mi espíritu, con entendimiento, con claridad. Toda duda, toda confusión se quita de mi vida en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo. Toda confusión sale de mi mente, sale de mi corazón en el nombre de Jesús. Todo lo que se interponga a la palabra se va en el nombre de Cristo. Declaro un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecimiento, un tiempo de vida espiritual y un tiempo de revelación. Un tiempo de revelación de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que así sea, Señor, que así sea, Padre, que así sea con tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir por algunos domingos acerca de lo que es la sangre de Cristo. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de la sangre de Cristo. Usted sabe que Cristo fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, pero también cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre. Y cada gota que fue derramada en la cruz del Calvario no simplemente se derramó porque tuviera que ser así, sino que cada gota derramada en la cruz del Calvario tuvo un propósito muy específico, tuvo un plan muy específico para que por medio de ese plan divino nosotros, la creación, los creyentes, los cristianos, pudiéramos recibir los beneficios del sacrificio de la cruz. Pero hoy en estos tiempos la iglesia ignora acerca de esos beneficios. La iglesia desconoce lo que podemos nosotros recibir, lo que podemos vivir. La iglesia la iglesia ignora el poder que hay en la sangre de Cristo. Hace muchos años se entonaba un corito acerca de la sangre de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan? Los que ya tienen tiempo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién se lo sabe? A ver, cantémoslo. 1, 2, 3. La sangre de Cristo. Levante su voz. Para deshacer. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. Poderosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz ha sido suficiente para mí. Muy bien, denles un aplauso. Yo sé que los que son de Marcos Brunet hacia acá no se la saben, pero bueno, ese coro que se entonaba, tal vez se cantaba con conciencia en su momento, pero después se hizo costumbre y se perdió el poder verdadero de la sangre de Cristo en la vida del creyente. Y no es que la sangre de Cristo haya perdido el poder, sino más bien significa que los cristianos hemos ignorado el poder que hay detrás de todo esto, o de esta sangre más bien. Cuando nosotros enfrentamos luchas o tormentos en la vida, cuando enfrentamos circunstancias de las cuales a veces nos sentimos atribulados o nos sentimos atormentados, y de repente como que esas situaciones las identificamos como un ataque o un plan del enemigo, a veces como que no podemos triunfar o no podemos vencer. Y esto es por varias razones. Una de ellas es porque el enemigo sabe perfectamente que hay un plan en nuestra vida, y entonces él viene y nos ataca, él viene y nos trata de desanimar, él viene y busca cómo nosotros apartarnos del evangelio, alejarnos de la congregación.
No sé si a usted le ha pasado que de pronto tiene desánimo en su vida y no quiere venir a la reunión, no quiere estar en la congregación. No sé si le ha pasado esto, pero así a veces sucede, así pasa con los cristianos. Entonces, o a veces la gente está enferma, vive oprimida por la enfermedad y alguien ora por él, alguien le ministra y como que no hay esa respuesta. O la gente toda la vida se siente oprimida, todo el tiempo está afectada y a veces no entendemos, no sabemos por qué está afectada, pero cuando descubrimos nos damos cuenta que sus antepasados hicieron pactos o hicieron dedicaciones o hubo consagraciones. La idolatría, la hechicería, todas estas situaciones provocan ese tipo de opresión en la vida de la gente. Hay otros casos donde las personas no solamente están oprimidas por un espíritu, sino que están poseídas por un espíritu que los domina, los controla y que los lleva a hacer actos indebidos, comportamientos fuera de lo normal. Y le vuelvo a repetir, a veces no sabemos cómo hacerlo. Y quien tiene este tipo de experiencias, por ejemplo, el temor, que es un espíritu, no es algo real, no es algo ficticio, es algo real el temor. El temor, además de ser un espíritu, es un demonio que busca gobernar a la persona, oprimir a la persona, y entonces esa persona no sabe cómo liberarse de ello. Le quiero decir algo, para todo esto, para todas estas situaciones que hay y que existen en la vida del cristiano, tienen un sentido espiritual. Aunque se manifiesta en lo físico, en lo natural, en realidad tienen un sentido espiritual, que es algo que no vemos, pero que está ahí presente, pero que por medio de la sangre de Cristo nosotros podemos vivir una vida de victoria. No importa la situación que usted tenga, si está desanimado, si está enfermo, si está oprimido por un espíritu maligno, si siente temor o si hay un mismo demonio ahí dañándolo y poseyendo su vida, dirigiéndolo a hacer cosas indebidas. La sangre de Cristo tiene poder para que usted sea libre, para que usted sea vencedor. Y de eso es lo que yo quiero que usted pueda aprender en esta mañana, para que usted como cristiano, usted pueda salir y todos los días y a todas horas y en todo momento usted pueda entender que hay poder en la sangre de Cristo. Y que se pueda cubrir, que se pueda revestir, que se pueda llenar de la sangre de Cristo. Es verdad, yo he oído, por ejemplo, gente que dice, cubro mi casa con la sangre de Cristo. La casa no se cubre con la sangre de Cristo. Cubro mi auto con la sangre de Cristo. El auto no se cubre con la sangre de Cristo. La sangre que fue derramada de Cristo en la cruz del Calvario fue para la salvación de la gente, de la humanidad, de la creación. Usted puede cubrirse como cristiano, puede cubrir a su familia, puede cubrir a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus padres, los pueden cubrir, pero no puede cubrir objetos. Porque la sangre de Cristo fue hecha para los creyentes, para los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que la próxima vez que usted ore, no ore así, cubro mi casa con la sangre de Cristo. No, usted puede pedir que haya cobertura en su casa, que haya protección en su casa, que Dios envíe sus ángeles, pero no puede pedir que haya cobertura de la sangre de Cristo en su casa. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es algo importantísimo que usted tiene que aprender. Vaya conmigo con su Biblia al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, por favor. Yo oro y le pido a Dios que traiga revelación sobre esta palabra a su vida. Que venga el entendimiento de la verdad de la palabra, para que usted pueda empezar a aplicar, porque hay un poder en la sangre de Cristo y el poder está allí. Pero oiga bien esto, hay un poder cuando aplicamos la sangre de Cristo a nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. La sangre de Cristo tiene poder, eso está claro. Pero hay un poder cuando yo la aplico a mi vida. Yo puedo ser testigo de ese poder cuando la aplico a mi vida.
Yo puedo salir en la mañana, Señor, en el nombre de Jesús, me cubro con tu sangre poderosa. Y hay un poder. Yo puedo orar en este momento, Padre, cubre a cada persona con la sangre de Cristo para que haya entendimiento de tu palabra y toda confusión y todo engaño y toda ignorancia a la verdad de la Escritura sea quitada por la sangre de Jesucristo. Y eso va a acontecer, eso va a venir a su vida. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, vea cómo dice. ¿Ya lo tiene? Dice en la versión 60, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El versículo número 11, la primera parte dice, le han vencido, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y se refiere a la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Se refiere a la sangre de Cristo. ¿Ellos qué pasó con ellos? Vencieron. Yo le dije hace un momento, usted se puede sentir desanimado, usted puede estar enfermo, usted puede estar oprimido o puede estar triste, pero usted puede tener victoria por la sangre de Cristo. Porque dice la Escritura que ellos, está hablando de un grupo de personas, vencieron por la sangre del Cordero que fue derramada, por la sangre de Cristo. Entonces, quiero hablarle un poquito acerca de esto, porque cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando en un sentido espiritual. No estamos hablando en un sentido natural, sino estamos hablando en un sentido espiritual. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que fue visible, fue cuando sucedió este evento. Hace poco más de 2000 años, fue cuando visiblemente los que estaban allí, judíos y romanos, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. No significa que eso fue solo para ese tiempo. Para el día de hoy justamente la misma sangre tiene poder, porque es en un sentido espiritual. No es en un sentido físico, natural, que lo podamos palpar, que lo podamos ver. Es en un sentido espiritual. Y quiero ir, para que usted lo pueda entender más, al libro del Génesis, para que veamos este pasaje o este acontecimiento. En el capítulo 4, versículo 10 del libro del Génesis. Está hablando el capítulo 4 acerca de Caín y Abel. Usted conoce la historia bíblica, ¿es verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasó en este capítulo? ¿Qué fue lo que aconteció entre Caín y Abel? Que ambos llevaron una ofrenda, ¿estamos de acuerdo? Al Señor, y una fue acepta y la otra no. ¿Estamos de acuerdo o voy mal? ¿Sí o no? ¿Y después qué pasó? Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Pero vea lo que dice el versículo número 10 del capítulo 4 de Génesis. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Está hablando el Señor. Les dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le está diciendo el Señor a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces como nosotros entendemos como si la sangre hablara, ¿no? Como si la sangre reclamara algo, la sangre pidiera algo. Por eso le digo que es en un sentido espiritual, porque cada derramamiento de sangre es una dedicación. Puede ser a Dios o puede ser al enemigo, al bien o al mal. Usted ha encontrado a veces o ha sabido de personas que se dedican al ocultismo, como la brujería, la hechicería, el santerismo y otro tipo de cosas, que hacen ritos y hacen pactos a través de sangre. Matan animales y rocían la sangre sobre algo que ellos quieran hacer o sobre las mismas personas, incluso hasta la misma sangre de los seres humanos.
Y yo me he encontrado a veces por la calle gallinas que están desangradas, sin cabeza, que las han utilizado para esos ritos. Me he encontrado gatos, perros también, porque se da uno cuenta por la manera como están. Y hemos sabido de personas que se extravían, mujeres, niños, y que los sacrifican y los dedican para ese tipo de ritos. Porque todo derramamiento o cada derramamiento de sangre es una dedicación. Y la sangre de Cristo fue una dedicación no a las tinieblas, sino a Dios. La sangre de Cristo fue derramada para Dios, como una ofrenda para Dios, con el propósito de que nosotros, la creación, los hijos de Dios, pudiéramos experimentar el poder que hay a través de la sangre de Cristo. Abel, en el versículo número 3 del capítulo 4, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué entonces podemos decir? ¿Qué ofreció Abel al Señor? Una oveja, un cordero, un borreguito. Eso fue lo que ofreció. ¿Y qué representa una oveja en el sacrificio de Cristo? ¿Qué representa? Pues su mismo cuerpo, el mismo. Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Cristo, el Cordero de Dios. Entonces, observen esto: Abel había recibido la revelación de lo que significaba la sangre. Abel, aunque todavía no había nacido Cristo y todavía faltaba mucho tiempo para la venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario, aunque todavía no había pasado, Abel había recibido una revelación en su vida sobre lo que era la sangre derramada, la sangre que se dedicaba y que se ofrecía en ofrenda. Porque dice que Caín trajo una ofrenda en el versículo 3 del fruto de la tierra, y el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, mire, Abel trajo su ofrenda, y esa ofrenda era que ellos mataban ese cordero y la sangre se lo ofrecían a Dios. No había habido otro evento hasta humanamente, solamente el que el que Dios hizo con Adán y Eva cuando ellos pecaron. Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando Abel trae la ofrenda a Dios, es porque él había entendido que tenía que haber una dedicación por medio de la sangre. Y entonces inmediatamente el diablo, como es un imitador, porque eso es lo que hace el diablo, inmediatamente también él quiso sangre, inmediatamente también él quiso sacrificio. ¿Y qué hizo? Puso en el corazón de su hermano Caín la envidia, el rechazo hacia su hermano, de tal manera que fue y lo mató. Y a la hora de matarlo, ¿hubo o no derramamiento de sangre? Por supuesto que sí. Pero cuando hubo derramamiento de sangre, ese derramamiento de sangre, esa dedicación no fue a Dios, sino fue al diablo. Porque el que lo incitó a matarlo no fue Dios, sino ¿quién fue? Fue el diablo. Entonces el enemigo busca, porque es en un sentido espiritual, cómo atrapar a la gente. Por eso mucha gente le dicen: ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener riquezas? ¿Quieres hacerle un daño a tal persona? Mira, vamos a hacer un sacrificio. Trae una gallina, trae un gato, trae un animal de X especie o el ser humano y lo vamos a sacrificar. Hace muchos años, bueno, no demasiados, pero hace algunos años, cuando surgió ese movimiento
de los darquetos. ¿Ustedes se acuerdan? Un tiempo que los jóvenes se vestían de negro, se rasuraban las cejas, se pintaban los labios, se cortaban el cabello, ¿se acuerdan? Y andaban todos de negro, caminando y a veces con el pelo largo, agachados y como medio misteriosos. En ese tiempo conocimos una jovencita, le estoy hablando, a lo mejor hará como unos 15 años probablemente. Conocimos una jovencita que se vestía totalmente de negro. Ella hizo un rito con un pacto de sangre, de su propia sangre. Ella hizo un escrito donde deseaba lo peor para su papá, porque su papá no había vivido con ella, no había estado con ella y ella había crecido al lado de su mamá solamente. Entonces esta jovencita, en un acto de rebeldía y de venganza, decidió entregar a su papá haciendo este rito de sangre. Y entonces ella, por medio de la sangre, no recuerdo si fue de la muñeca o de qué parte de una de sus manos, ella escribió una carta con esa sangre y dedicando que viniera lo peor para su padre. Aún la muerte, sí, por supuesto, aún la muerte, pero que estuviera en condiciones malas. Y entonces lo que pasó fue que, pues obviamente, como fue una dedicación hacia la maldad, hacia lo negativo, pues de repente esta joven tenía opresiones en su vida, reacciones de violencia, de suicidio y de tantas cosas que venía sobre ella, un espíritu que la tenía dominada y controlada, porque eso es lo que el enemigo busca. Y por eso vemos nosotros tanta gente que anda haciendo eso. ¿Por qué? Porque quieren también, como el enemigo es un imitador, quiere también darles beneficios a la gente sin darse cuenta a la gente que lo que está provocando en su vida son mayores consecuencias. Por eso debemos de entender que la sangre de Cristo tiene un poder poderoso. Cada derramamiento de sangre es un sacrificio y es una ofrenda. Y puede ser a Dios o puede ser al diablo. ¿A quién le quiere usted ofrecer su sacrificio? A Dios. Entonces, cuando Abel realizó el sacrificio, él estaba profetizando porque había recibido la revelación del cordero inmolado, como dice la Escritura, que fue desde el principio de la creación. El cordero inmolado o el cordero sacrificado que se refiere a Cristo fue hecho desde el inicio. Por eso no es algo físico, por eso no es algo visible, es algo espiritual. Y por ser algo espiritual va a traer sus efectos en lo espiritual. Los resultados los va a traer en lo espiritual, pero también los vamos a ver palpables en lo físico. Cuando usted está, por ejemplo, se esfuerza para hacer algo, trata de salir adelante y de repente se da cuenta que no puede, vive en la ruina, vive en el fracaso, vive en la enfermedad, vive en la pobreza, es porque hay algo espiritualmente que está afectando sobre su vida. Hay algo que espiritualmente le está dañando y entonces la única manera de liberarse de esa ruina, de liberarse de esa enfermedad, de liberarse de esas condiciones es cuando usted entiende el poder de la sangre de Cristo sobre su vida. Le voy a decir algo. Si usted recibe la revelación a su espíritu de lo que es la sangre de Cristo, usted puede detener muchas cosas en su vida. Mire, hay gente que se da cuenta que su abuelo murió de cáncer, su padre murió de cáncer y ahora esa persona tiene cáncer. Eso es una obra de maldad que el enemigo ha tomado dominio sobre esa familia y los ha llevado a esas muertes de esa manera. O resulta que una persona muere en un accidente, el abuelo murió en un accidente y ahora el padre muere en un accidente y uno de los hijos muere en un accidente. O resulta que el abuelo vivió un divorcio y el padre vivió un divorcio y ahora el hijo está viviendo un divorcio. Todas estas áreas nosotros en el nombre de Jesús, porque son actos espirituales, los podemos detener. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo otra vez, la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo otra vez, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, mis hermanos. La sangre de Cristo tiene poder.
Y necesitamos recibir esa revelación en nuestra vida para que nosotros podamos experimentar la bendición. El cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 13, versículo número 8. ¿Ya está ahí? Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Está refiriéndose a la bestia. No están escritos en la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice el cordero que fue inmolado, o sea que fue sacrificado desde el principio del mundo. Desde el tiempo atrás, el sacrificio de Cristo, no piense que fue una ocurrencia de Dios. Al tiempo señalado, cuando Él nació de una virgen, creció y fue a la cruz. No, desde el principio de la creación ya estaba ese sacrificio y ya estaba también detrás de ese sacrificio el derramamiento de su sangre, y ya estaba también el poder que había en ese sacrificio, y ya estaba también el beneficio que iba a recibir todo aquel que lo entendiera desde el principio de la creación. Ya estaba, mis hermanos. Esto no es algo nuevo, es algo que ya está desde a tiempo atrás, pero nosotros necesitamos recibir la revelación, tener el entendimiento de lo que significa el poder de la sangre de Cristo para que yo lo aplique. Yo puedo salir a mi trabajo y decir: en el nombre de Jesús me cubro con la sangre de Cristo y declaro victoria sobre mi vida. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a tener victoria. Va a tener victoria cuando usted haga algo, cuando usted vaya hacia algún lugar o cubra a su familia, bendiga a su familia, cúbralos con la sangre de Cristo, y usted va a ser un vencedor, va a ser un triunfador. Porque esto fue hecho algo desde el principio. Jesús fue sacrificado desde antes de estar en la cruz del Calvario. Abel proféticamente estaba anunciando, con esa ofrenda que trajo de ese cordero, estaba anunciando el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para librarnos del mal a todos nosotros por medio de su sangre. Para que fuésemos librados de toda maldad. Para que fuésemos librados de toda obra del enemigo. Para que fuésemos librados de todo poder de las tinieblas y nosotros tuviéramos la bendición de su presencia. La bendición de Cristo en nuestras vidas. Diga conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo otra vez: la sangre de Cristo tiene poder. Así que, mis hermanos, Jesucristo fue crucificado o sacrificado más bien desde el principio del mundo para librarme de todo mal por medio de su sangre. ¿Se da cuenta de esto? Pero ¿por qué a veces no lo entendemos? ¿Por qué a veces vivimos lo contrario? Si es verdad que la sangre de Cristo fue, o si es verdad que Cristo fue sacrificado para que por medio de su sangre toda maldad se vaya de mi vida, entonces ¿por qué vivo lo contrario? Por lo que yo le decía hace un momento. Porque ignoramos el poder que hay de la sangre de Cristo. O porque nosotros, cuando éramos niños, alguien nos dedicó a espíritus malignos o hacia ídolos. Hace unos días me dice una persona: hoy es mi santo. Así me dijo: hoy es mi santo. Y a lo mejor nosotros los cristianos usamos también esa palabra cuando el día 2 de marzo aparece en el calendario San Federico y decimos: hoy es mi santo. No. ¿Por qué nosotros vemos en el calendario todos y San Moisés y San Lino y San Adrián y San Arturo? ¿Por qué vemos todo eso en el calendario? Porque es una dedicación a un santo.
Y dice la Escritura en el libro de los Salmos que los ídolos hechos de piedra o de madera, dice que tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan. Y dice, semejantes a ellos son todos los que los adoran. O sea, no tienen poder o no tienen autoridad. Pero sí es verdad que mucha gente los busca, los sigue y hace pacto con ellos, hace compromiso y le dice, si tú me permites, dice la mamá, salir bien de este embarazo, cuando nazca, si es mujer, le voy a poner como tú. O si es hombre, le voy a poner como tú, de acuerdo a ese santo al que se estén refiriendo. Y entonces por eso hay muchas Marías, por eso hay muchos Josés, por eso hay muchas Guadalupes, por eso hay, y son dedicados. Porque le voy a decir algo y lo digo con todo respeto, porque yo sé que es porque la gente lo ignora. Lo digo con respeto de verdad. Pero detrás de cada ídolo hay un demonio, hay un espíritu que domina y que gobierna a ese espíritu. Y resulta que entonces el mismo espíritu permite que salga con bien de ese embarazo esa persona, para que entonces, como ya hizo un compromiso, entonces lo traiga y lo dedique. Y como está dedicado, eso no permite que el poder de la sangre de Cristo en la vida de esa persona tenga resultados, porque fue dedicado a un espíritu. Recuerde que cuando hay sacrificio o donde hay derramamiento de sangre, hay una ofrenda o una dedicación. Y aunque en ese momento no hubo una dedicación, no hubo sangre, perdón, pero sí hubo una dedicación, entonces se le da la legalidad a ese espíritu. La gente que vive atada a la pobreza, dicen, es que Dios como es pobre, o Jesús como fue pobre, yo también debo ser pobre. Y le voy a decir que Jesús no fue pobre. De verdad Jesús no fue pobre. En aquellos tiempos andaba con su túnica y sus sandalias porque era la forma de esos tiempos. Pero Jesús podía multiplicar los panes con una oración al Padre. Jesús podía multiplicar los peces, tanto fue así que le dio de comer a 5,000 hombres o 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Jesús podía multiplicar los peces, como cuando le dijo a Pedro, echa la red, que allá yo le voy a enseñar más adelante. Le dijo, echa la red a la derecha. Así dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Y dice que no podía ni sacar la red porque sentía que se rompía de los tan numerosos peces que sacaba. Jesús podía tener lo que quisiera. En alguna ocasión sacó un pez del mar y lo abrió y había ahí unas perlas y le dijo, o unos dracmas, perdón, y le dijo, paga tus impuestos, le dijo a Pedro, y paga los míos también. Jesús tenía todo poder para tener lo que quisiera. Pero cuando nosotros pensamos es que Diosito, usted no diga Diosito, porque su Diosito no es pequeñito. El Dios que tenemos es poderoso, mis hermanos. Es Dios grande, fuerte y temible. Amén. No diga mi Diosito, porque lo minimizamos, restamos el poder y no creemos a ese poder que Dios puede obrar en nuestra vida. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Repítalo otra vez, la sangre de Cristo tiene poder. Así que hay una revelación en nuestra vida que debemos entender, debemos recibir, que es el sacrificio de Cristo. Cuando Adán y Eva cometieron un pecado, cuando ellos desobedecieron a Dios, fueron desterrados del paraíso, dice la Escritura que Dios los vistió con pieles. ¿Sí recuerda usted esta historia? Y cuando dice que Dios los vistió con pieles de animales, ¿qué hizo el Señor?
Tuvo que matar un animalito para que los vistiera, un borreguito, a lo mejor les puso una cobertura de lana. Entonces hubo derramamiento de sangre. Y eso habla de la cobertura que nosotros recibimos. Por eso la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos protege. Mire lo que dice la palabra en Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Y los vistió. Cuando Dios vistió a la primer pareja, hizo un sacrificio de sangre y por eso fue que los cubrió. La cobertura de Dios contra todo maligno se activa a través de sacrificios de sangre. La cobertura de Dios contra toda obra de maldad va a tener su efecto en nosotros cuando hay un sacrificio de sangre. Y Jesucristo es el sacrificio, es el cordero sacrificado. Jesucristo es el cordero que fue llevado a la cruz del Calvario para que por medio de su sangre yo reciba el beneficio, yo reciba la bendición, yo reciba la cobertura. Y ninguna obra de maldad puede dañarme. Si usted lo recibe, a lo mejor usted dice: bueno, la verdad, pastor, es que yo sí fui dedicado, por eso me pusieron San Federico. Porque sí, yo le voy a decir, una ocasión cuando mi padre vivía, yo le dije, porque a mí no me gustaba mi nombre cuando yo era niño, siempre me cambiaba el nombre. Y todavía en algunos lugares voy y me llaman por ese nombre anterior, si se acuerdan de mí. Pero yo, no sé si a usted le pasaba, pero yo me cambiaba el nombre porque no me gustaba. Y un día le dije a mi papá: oye, ¿por qué me pusiste Federico? Me hubieras puesto otro nombre, no me hubieras puesto este nombre. Y él me dijo, dice: mira, es que en el pueblo donde yo vivía había un cacique y el cacique se llamaba Federico y todo el pueblo le tenía miedo. Y entonces yo dije: yo quiero que a mi hijo todos le tengan miedo, le voy a poner Federico. Le digo: no hubieras hecho eso. De manera inconsciente hubo una dedicación, ¿sí o no? Había un modelo que él quería que siguiera. ¿Cuál era ese modelo? Que toda la gente le tuviera temor a su hijo que había nacido. Entonces tiene que llegar un momento en nuestra vida donde tenemos que romper con esa obra de maldad de nosotros. Tenemos que quebrantar esas obras. Si usted fue dedicado, si su nombre fue puesto en su vida porque fue dedicado, usted tiene que quebrantar. No le estoy diciendo que ahora usted tiene que cambiarse de nombre, pero usted tiene que limpiar y romper con esa atadura o esa dedicación a la obra de maldad que hubo en aquel tiempo. ¿Estoy diciendo algo verdadero o no? Que a veces eso pasa con mucha frecuencia. Cuando nosotros dedicamos a nuestros hijos a Dios, hay un efecto tan poderoso, tan tremendo. Por eso es que nosotros no los bautizamos, simplemente se los presentamos a Dios y se los ofrecemos a Dios. Porque es una dedicación que le hacemos para Dios. Cuando mis hijos nacieron, yo los traje al Señor, se los presenté a Dios y les dije: aquí están mis hijos. Señor, tú les guiarás, tú les guardarás. Y yo sé que mis hijos están dedicados para Dios. Debemos de dedicárselos a Dios, entregárselos a Dios, porque son para el Señor. Hay algo le voy a decir algo y espero que no se ofenda por esto que le voy a decir. Lo que le estoy diciendo es para que usted sea bendecido, para que sea ayudado. ¿Está de acuerdo? No es para causar ninguna incomodidad, pero sí es importante porque tenemos que analizar por qué a veces las cosas no nos resultan bien, por qué a veces no nos va como nosotros pensamos, por qué a veces nosotros no vemos esa bendición en nuestra vida o en nuestras generaciones, por qué no la vemos, por qué vemos todo lo contrario. Pero sabe que a veces no nos va bien cuando nosotros hemos nacido
como hijos de fornicación. ¿Usted sabe qué es un hijo de fornicación? Un hijo que nace fuera del matrimonio. Cuando un hijo nace fuera del matrimonio, es un hijo de fornicación. Y allí hay tremendas consecuencias, porque es un ser creado, es un ser formado fuera de los planes divinos de Dios. No me refiero a ese ser, sino al acto que se realiza. ¿Sí me estoy dando a entender? Al acto que se lleva en ese momento. Así que si alguien también nació como hijo de fornicación, tiene que romper con esa atadura en su vida, para que ahora usted pueda liberarse y venga el poder de la sangre de Cristo sobre su vida. Cúbrase con la sangre de Cristo. No estamos nosotros juzgando a nuestros padres por ese acto que hicieron. No estamos juzgando. Lo que estamos diciendo es el efecto que trae. Por ejemplo, cuando Adán y Eva cometieron una falta, vino la separación de Dios hacia el hombre, hacia toda la raza humana, de tal forma que todo ser humano que nace está separado de Dios. Eso fue una consecuencia. Y pues lo mismo, cuando nace un hijo dentro de la fornicación, entonces está bajo un pacto, bajo una dedicación, porque fue dedicado al desorden sexual, al pecado sexual. Fue creado en el pecado sexual. Entonces tenemos nosotros que entender esto para que podamos cubrirnos, porque de verdad, se lo vuelvo a decir, hay un poder en la sangre de Cristo. Y cuando yo entiendo y recibo la revelación del poder de la sangre de Cristo, muchas cosas en mi vida van a cambiar. Muchas cosas en mi vida van a comenzar a traer bendición hacia mí. Y debemos de buscar, debemos de provocar todo esto en nosotros. Cúbrase con la sangre de Cristo. Cubra a sus hijos con la sangre de Cristo. Mire, la sangre de Jesús, por eso le digo, voy a tomar unos domingos para enseñarle, porque la sangre de Cristo que derramó de la corona de espinas fue con un propósito. Ya le voy a decir. La sangre de Cristo que Cristo derramó de su mano derecha, esos clavos que traspasaron su mano, también tiene un poder. Y lo mismo de su mano izquierda, de los pies. La sangre de su costado también. Pero le voy a decir algo más, y eso se lo voy a enseñar la próxima semana. Nada más le voy a adelantar a esto. La tradición de los judíos, o más bien hubo un pacto de Dios con Abraham. Y cuando Dios hizo pacto con Abraham, le dijo que todo hijo varón tenía que ser circuncidado. ¿Sí ha leído sobre eso? ¿Qué significaba eso? Que en el miembro viril le cortaban el prepucio, y esa era la forma como era circuncidado. Todo hebreo, todo judío tenía que ser circuncidado. De hecho, muchos judíos todavía practican la circuncisión. Entonces, cuando hay ese corte en el prepucio del miembro viril, hay derramamiento de sangre. Jesús fue circuncidado al 8º día, dicen los evangelios. Ahí hay algo poderoso, mis hermanos, que vamos a ver la siguiente semana. Hubo derramamiento de sangre. Esa sangre también tiene un propósito que vamos a ver la siguiente semana. Lo que estoy tratando de transmitir a su corazón es que reciba la revelación de la palabra de Dios, para que usted pueda darse cuenta que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando nosotros comencemos a aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida va a cambiar de una manera increíble. Nuestra vida va a ser transformada y direccionada hacia un destino conforme al que Dios estableció. Porque nosotros, desde que creímos en Cristo, desde que aceptamos a Cristo, nuestra vida ya no es la misma. Y si su vida sigue siendo la misma, entonces hay algo que no ha estado siendo correcto en su vida. O no tiene la revelación de la cruz de Cristo, o no tiene el entendimiento de la palabra de Dios, o no ha llevado en serio la palabra de Dios. Pero si usted dice, sigo en lo mismo, algo no está correcto.
Y de eso se trata, de que nuestra vida sea canalizada por el camino correcto, por la forma correcta. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene todo poder? ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque eso sería algo interesante. ¿Sabe por qué? Fue algo profetizado desde el principio y fue una forma que Dios estableció para cubrirnos y librarnos de toda maldad. Aunque se hizo proféticamente con un animal, un corderito, tenía que venir el Señor físicamente para ser llevado a la cruz del Calvario. Pero ¿sabe por qué? Porque Él fue concebido de manera santa. Cuando Cristo nació, Él nació de manera santa. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Cuando Cristo fue concebido, María era virgen. Lo dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. El versículo 26, ¿lo tiene? Lucas 1:26 dice de esta manera, cuando lo tenga diga amén. Dígalo con ánimo, amén. Vamos, dígalo otra vez. Usted está aprendiendo, está teniendo la revelación de lo que usted va a vivir todos los días, la sangre de Cristo aplicada a su vida, y le aseguro que su vida va a cambiar totalmente. Dice el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Cómo era María? Virgen. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué clase de visita? ¿Qué clase de expresión? ¿Qué clase de saludo es esto? ¿Qué es lo que está diciendo este ángel? Dice entonces, versículo 30, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María estaba sorprendida por esta visitación. María estaba como asustada, por eso le dice el ángel: no, tranquila, no temas por lo que estoy diciéndote, por estas palabras. Dice, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, porque obviamente para que pudiera concebir tenía que tener varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? Porque cuando Él fue concebido, María era una virgen. Él fue concebido en santidad. Por eso la sangre tiene tanto poder. Por eso la sangre de Cristo no puede estar donde hay pecado, no puede estar donde hay dedicación, no puede estar donde hay sacrificio con las tinieblas. La sangre de Cristo ocupa el lugar en medio de la santidad. Y cuando nosotros rechazamos el pecado, rechazamos los pactos, rechazamos las dedicaciones, renunciamos a esa obra de maldad, entonces da lugar a la sangre de Cristo. Y cuando la sangre de Cristo viene sobre nosotros, actúa el poder en nuestra vida a través de la sanidad, a través de la liberación, a través de la santidad, a través de la provisión, a través de todo lo que nosotros deseemos o queramos ver. Porque no existe nada más respetado en el cielo
o en la tierra. No existe en el universo, ni para los ángeles ni potestades, no existe algo más poderoso que la revelación de la sangre de Cristo. Si hay algo que los demonios saben y respetan y tiemblan, es cuando usted entiende la revelación de la sangre de Cristo. En algunas ocasiones, y a mí me tocó vivir esto, cuando había una manifestación en la vida de un hombre o una mujer que estaban poseídos por un espíritu maligno, nosotros le decíamos: la sangre de Cristo tiene poder sobre la vida de esta persona. Y aquel demonio que estaba dentro de esa persona se sentía atormentado. Y a lo mejor usted también ha tenido alguna experiencia o ha visto, no en su vida precisamente, pero en otras personas, ha visto este poder que hay en la sangre de Cristo. Entonces, el enemigo lo sabe. Ellos respetan la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Dígalo conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Si tenemos la revelación del poder de la sangre de Cristo, podemos vencer todo lo que se nos oponga, todo lo que venga. Se siente desanimado, se siente decaído, siente que hay problemas en su matrimonio, siente que sus hijos están en rebeldía, siente que hay situaciones negativas en su vida, hay pruebas, hay luchas, hay tormentas, hay crisis, hay de escasez. Usted solamente cúbrase con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo le va a dar a usted el poder para que pueda vencer todo obstáculo que se le presente. Nosotros vemos a Abel, que él entendió la revelación de la sangre de Cristo. Pero no solo Abel, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos ofrecían sacrificios, porque aunque en ese tiempo no estaba el Señor, pero ellos sabían el poder que había en la sangre de Cristo. Y cuando había derramamiento de sangre, había un pacto, había una dedicación. Abraham dedicaba ciertos lugares a Dios. Abraham dedicaba su vida, su hijo lo dedicaba a Dios. Abraham, Isaac y Jacob. Lo vemos también nosotros en la vida del rey David. O lo vemos también, nosotros lo podemos ver en José y en María. Y en todos los personajes bíblicos, porque ellos tuvieron la revelación de aplicar la sangre de Jesucristo sobre sus vidas. ¿Se imagina la iglesia, mis hermanos? En ese tiempo no había venido el Señor Jesús. No estaba el Señor, Él no había ido a la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros sabemos que Él ya fue y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Si entendemos esto, si la iglesia lo recibe, todas las cosas que van a venir a nuestra vida, todos los beneficios que van a llegar a nuestra vida, si nosotros recibimos esa revelación de lo que significa la sangre de Cristo, ¿cuántas cosas no van a cambiar en nosotros? Dígalo conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Dígalo otra vez: la sangre de Cristo tiene poder. La iglesia puede experimentar victorias. La iglesia puede experimentar milagros, sanidad, provisión, liberación, si tiene la revelación de lo que es la sangre de Cristo. Y tiene que llegar el tiempo de que nosotros como iglesia lo podamos experimentar, primeramente en nuestra vida, pero también en la iglesia. La próxima vez usted aplique la sangre sobre su vida. Hágalo. ¿Se imagina cuando una familia que no conoce al Señor y el esposo sale a trabajar y últimamente el esposo pues no está muy bien con la esposa? Y la esposa le dice: ya me voy, vieja. Y dice la esposa: ojalá y te mueras, ojalá y no regreses. Le está lanzando maldiciones sobre su vida. Pero cuando en un hogar cristiano el esposo se va a trabajar y le dice: nos vemos en la tarde, ya me tengo que ir a trabajar, y la esposa le contesta: que la sangre de Cristo te cubra y llegues con bien a nuestra casa, ¿qué cree que va a suceder? Hay una tremenda diferencia entre una palabra de una persona que no tiene la revelación, que no tiene el entendimiento, a quien sí lo tiene. Por eso nosotros debemos de hacer uso de la sangre de Cristo.
Es que no puedo vencer con esta tentación, no puedo vencer con este pecado. Me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi vida, cubro mi cuerpo con la sangre de Cristo para poder vencer, porque yo sé que la sangre de Cristo tiene poder. Y va a poder vencer o no contra el pecado, con la tentación, con esa lucha. Por eso le dije, no importa lo que tenga, pruebas, luchas, tormentos, crisis, escasez, no importa lo que tenga, usted va a clamar la sangre de Cristo y va a aplicar la sangre de Cristo a su vida, y entonces usted va a poder ver grandes, tremendas respuestas. La iglesia lo tiene que experimentar. Necesitamos como iglesia comenzar a experimentar el poder de la sangre de Cristo. Como leímos en el versículo de Apocalipsis, el primer versículo que leímos, ¿cuál fue? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue? 12:11. Vamos a ver qué dice allá rápidamente. ¿Cómo nos dice? Apocalipsis 12:11. ¿Cómo nos dice? Y ellos le han vencido. Ellos le han vencido. Observe esto. Cuando nosotros decimos ellos le han vencido, es como si dijéramos nosotros, ellos, ustedes óiganme, ellos le han vencido. O sea que hay dos grupos, ¿no es así? Hay dos grupos, los que vencieron y los que fueron derrotados, los triunfadores y los perdedores. Eso es lo que está diciendo aquí. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El otro grupo es los que tienen la revelación de la sangre de Cristo y los que ignoran el poder de la sangre. Hay dos grupos. Nosotros, ¿de qué lado queremos estar? ¿De qué lado queremos estar? ¿De los perdedores o de los ganadores? Usted quiere estar contado con los que dice este versículo, ellos le han vencido. ¿Quiere estar ahí? Entonces necesitamos la revelación. Yo necesito el entendimiento. Si yo quiero estar del lado de los conquistadores, del lado de los que han vencido, del lado de los que han triunfado, yo necesito la revelación. Pero si voy a estar del lado de los que ignoran, del lado de los que viven en derrota, del lado de los que están en conflicto, es porque todavía no tengo el entendimiento. No significa que usted sea un fanático, no significa eso, sino significa que tenga el entendimiento de la sangre, del poder que hay, ese poder que rompe con el mundo espiritual de maldad. Eso es lo que necesitamos. No es ser un fanático, y como decía, cuando la iglesia de hace algunos años cantaba, la sangre de Cristo tiene poder, y entonces quien lo cantaba, al principio había un poder y la gente lo cantaba con ánimo, pero después fue cantándose como una rutina, y perdió el efecto que tenía ese canto. No significa que nosotros nos volvamos fanáticos. Lo que significa es que lo podamos entender en nuestro corazón y que lo podamos llevar. Así como usted ha entendido que Jesucristo es el único medio de salvación, que Jesucristo es el Señor de su vida, ahora usted tiene que entender que la sangre de Cristo tiene poder. Lo tiene que recibir en su interior, lo tiene que recibir en su vida. Y mire, cuando usted entienda que la sangre de Cristo tiene el poder, hay una ilustración de cuando los hombres fueron a la luna. ¿Se acuerda de que llegaron y qué pusieron allí en la luna? La bandera. ¿Por qué pusieron la bandera? Como una señal de conquista. Ellos habían conquistado y llegaron y pusieron la bandera. Y si alguien llegaba de otra nación, ya iban a ver la primera bandera de esa nación que representaba a quienes habían ido a ese lugar. Yo le voy a decir algo. Levante bandera y plántela sobre su vida. Si usted dice, en mi hogar
ha habido adicciones, pues yo me voy a levantar con la sangre de Cristo, y el poder de la sangre de Cristo me va a dar la postura de conquistador y de triunfador, y voy a plantar esta bandera para que nunca más en mi vida vengan los vicios y las adicciones. Amén. La enfermedad, la pobreza, la crisis, el divorcio, nunca más tiene que venir. Yo me voy a levantar y voy a triunfar, porque entiendo, en mi vida está la revelación, en mi vida está el entendimiento del poder que hay en la sangre de Cristo. Usted se tiene que levantar, mi hermano. Tiene que creer a esto, tiene que entenderlo en su vida, porque de esa forma nosotros vamos a ver resultados. Usted tiene que tener fe y decirlo: la sangre de Cristo tiene poder. Amén. No hay cosa más poderosa que recibir la revelación del poder de la sangre de Cristo.